y como hicimos anteriormente podemos ir marcando los 8 centímetros. Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a aprender a realizar la transformación de 6 modelos diferentes a partir del patrón básico de falda. Estos 6 modelos son básicos ya a la hora de empezar a transformar nuestros patrones base, y con esto lo que vamos a crear un poco es esa base para aprender los conceptos básicos de transformaciones, eliminar pinzas, dar volumen a una falda. Y nada, a partir de esto ya podéis ir después haciendo diseños diversos y un poquito más avanzados. Vamos a hacerlo sobre patrones básicos de falda a escala real para que veáis también cómo se trabaja con las medidas reales de un cuerpo, ya que normalmente lo hago en miniatura, bueno, pues para que se vea mejor en cámara. Y también os digo que este patrón básico de falda lo podéis encontrar en mi canal, en el vídeo anterior, donde os enseño a hacer los patrones básicos de falda también a escala real. Pero tenéis otro también de hace tiempo un poquito más detallado, así que nada, te dejo con el vídeo. Bueno, vamos a empezar por la falda tubo, que es la más sencillita, y realmente la falda tubo la transformación la tiene en el dobladillo. El resto iría igual, a no ser que le queráis hacer algún diseño de canisú, por ejemplo. También os digo que de todas las transformaciones que os voy a ir enseñando podéis combinarlas. Como os digo, podéis hacer la falda tubo y después le podéis añadir algún canisú que os vaya a enseñar. Entonces, bueno, nos vamos a la parte del dobladillo y para ello tenemos varias opciones. Os voy a enseñar las dos, lo voy a poner así el patrón para que lo podáis ver mejor. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es meter la medida que queramos para hacer la entubada. La falda tubo se caracteriza porque a partir de la cadera se va estrechando un poquito. Este sería el punto D del básico, que sería el punto que coincide con el dobladillo y la parte del costado. Ahí vamos a meter, por ejemplo, 3 centímetros, sería una buena medida. Esto ya va a depender también del largo de la falda, del tipo de tela. Yo aconsejo que sea un tejido con un mínimo de elasticidad. 3 centímetros. Y bueno, esto es una falda de 50 centímetros de largo, que sería más o menos hasta la rodilla. Pero ya digo, cuanto más larga sea la falda, más podemos meter. El máximo serían 3, más de 3 no debemos meter en este tipo de falda. Y ahora vamos a unir este punto con la cadera en línea recta. Lo unimos ahí hasta la altura de cadera, y también lo que podemos hacer es que si se forma algún piquito, pues suavizarlo. Y ya tendríamos la transformación hecha. Es decir, que se transforma de la misma manera en la espalda. Este sería el delantero, pero la espalda sería igual. Y ahora el secreto de la falda tubo está en el dobladillo. ¿Por qué? Porque al haber metido ya no tenemos aquí la parte recta, sino que está en diagonal. Entonces el dobladillo tiene que ir en espejo para que no nos falte tejido. Existen dos formas de hacerlo. Una de ellas es simplemente doblando por la línea del dobladillo y cortando, siguiendo la forma hasta cortar todo lo que es el margen de costura, que yo lo suelo marcar en el papel para poder traspasarlo a la tela. Evidentemente primero tenemos que marcar el ancho del margen. Vamos a poner que sea de unos 3 centímetros, pero claro, esto lo haríamos cuando queremos un dobladillo simple, es decir, que doblemos una sola vez y pasemos, por ejemplo, puntadas invisibles. Si queremos un dobladillo doble, es decir, doblar y doblar, pues haríamos lo mismo, doblaríamos hasta la parte del dobladillo y doblaríamos otra vez hasta que doble definitivamente sobre la línea, y ahí cortar. Otra forma de hacerlo sería bajando la línea de centro. Claro que para esto yo, como digo, dejo el margen en el papel, pero lo podéis hacer también sobre la tela. Y vamos a bajar 3 centímetros, por ejemplo, en caso de querer un dobladillo de 3. Pero vamos, esto al final es lo de menos, es simplemente un ejemplo. Si queréis podéis hacer un dobladillo de 4, lo que necesitéis. Y hacemos otra marca. Y ahora unimos estos dos puntos a los 3 centímetros, alargándolo un poquito más de lo que hemos metido. Esta forma de hacerlo quizás bueno, resulta un poquito más trabajosa, pero bueno, es otra opción. Simplemente vamos a marcar los 3 centímetros que hemos bajado desde la línea del bajo, pero hacia arriba. Esto es simplemente una línea provisional de referencia.
y trazamos una línea discontinua para que no sea muy evidente hasta llegar a la línea que hemos transformado. Y ahora vamos a traspasar toda esta medida aquí, al bajo definitivo. Podemos medir y traspasar desde este punto o directamente podemos escuadrar. Cogemos la escuadra y la apoyamos en la horizontal sobre esta línea discontinua y la vertical en el punto que nos ha dado a la hora de subir el dobladillo. Lo que hacemos es este punto, alargarlo hasta aquí. Marcamos simplemente, no hace falta alargarlo como tal. Donde caiga la escuadra, ahí, este va a ser el punto. Y ahora simplemente unimos este punto con el costado que hemos transformado. Y así nos quedaría el dobladillo en el propio papel. Simplemente cortamos siguiendo este dobladillo y así no nos faltaría tela. Para hacerlo doble, aquí sí que os recomiendo que lo hagáis doblando, porque os va a quedar mucho más exacto. Para eso cortamos siguiendo el dobladillo definitivo. Y ahora podemos marcar la mitad del dobladillo, que sería 1,5. Para esto también lo podemos hacer con la técnica que hemos hecho antes. Simplemente pues subimos aquí 1,5 y marcamos hasta donde llega y lo traspasamos. Y así. Doblamos por esta línea que hemos hecho a la mitad del dobladillo y volvemos a doblar, que quede la doblez justo por el bajo de la falda. Y ahora cortamos siguiendo la forma de la falda. Y bueno, desdoblamos y tenemos aquí ya la forma del dobladillo. Fijaos que hace aquí como un pico. Y esto es necesario para que cuando cosamos el dobladillo no nos falte tela y se adapte bien a la forma de la falda. Otra cosa importante es que en cada patrón que yo haga la pinza ya va a estar corregida. Si habéis visto el patrón básico de falda, que os dejo por aquí el vídeo, veréis que la pinza hay que corregirla para que cuando la cerremos quede una forma suave y no nos haga pico. Bueno, pues todos estos patrones los estoy usando con la plantilla de ese patrón, por lo cual la pinza ya está corregida. Si no lo tenéis, si no la tenéis corregida, pues cerráis, corregid y ya cortáis. El siguiente modelo va a ser falda e-base. Y algo interesante es que dentro de este mismo patrón voy a hacer 3 transformaciones directamente, para que veas que en un mismo diseño podemos aplicar distintos procesos. Vamos a empezar, como digo, con e-base. El e-base en costura se refiere a vuelo o volumen, pero muy poquito, o sea, algo lo justito, como para que la falda no quede muy recta. Entonces nos vamos a ir también al dobladillo. Voy a poner el papel así, me voy al dobladillo y sobre la parte del costado, que quedaría en este lado, hacia afuera voy a alargar un poco la línea. Y sobre esta línea, desde el punto del costado hacia afuera, voy a marcar 3 centímetros para el e-base. El e-base yo no recomiendo darle más de 3, porque si no empieza a hacer forma un poco rara, que a mí al menos no me gusta. Yo recomiendo que deis entre 1, 2, 3 centímetros más o menos esas medidas. Y ahora vamos a unir ese punto con la cadera. Aquí es importante usar una regla larga, yo voy a usar la de 60 y vamos a poner la regla en ese punto y vamos a ir, atención aquí, moviéndola hasta que dé ya con el volumen de la cadera. Quizás de esta manera lo vayáis a ver mejor. Ponemos la cadera en ese, o sea, ponemos la regla en ese punto y la voy a ir moviendo hasta que ya tope con la curva de la cadera. En el momento en el que tope, ahí es donde ya voy a trazar la línea recta. De esta manera nos va a quedar el costado bien suavecito, sin picos. Hay gente que une directamente el punto con la cadera y aquí se forma como un pico. A mí eso no me gusta, creo que de esta manera va a quedar mucho mejor. Si queréis podéis terminar de redibujar un poco la cadera del básico para que os quede ya bien definido todo. Y ahora aquí, como hemos ampliado, al contrario que en la falda tubo, lo que tenemos que hacer es subir un poco la medida. Si la dejamos tal cual, se pueden formar picos.
Entonces la idea es traspasar la medida del costado original, del largo, desde la cadera hacia abajo, porque va a ser mucho más fácil. Entonces voy a ver qué medida tenemos ahí. En mi caso tendría 22 centímetros, entonces vamos a traspasar esos 22 centímetros a esta línea desde la misma altura de cadera. Y se nos va a subir un poquito, como unos milímetros, aunque sea poquito, pero es importante. Y ahora vamos a terminar de definirla uniendo ese punto con ya lo que es el bajo. Lo vamos a hacer con una curva que quede bien suave la curva. Ya lo tendríamos redibujado y así nos quedaría el patrón de falda de base. Ahora vamos a hacer una transformación de falda base con línea A. La línea A es básicamente abrir más el patrón para conseguir un efecto acampanado. Vamos a conseguir más vuelo que una base normal, pero no tanto como una falda capa o media capa. Para ello vamos a alargar la línea de la mitad de separación de pecho, es decir, donde parte el pico de la pinza, hasta el bajo. Voy a reducir un poquito el papel para que me sea más cómodo. Y ahora lo que tenemos que hacer es cerrar la pinza. Esto ya lo expliqué cómo cerrarla en el básico. Como la tengo ya corregida, pues simplemente la cierro. Pero si no la tenéis corregida, pues como os digo, la cerráis y aprovecháis para corregirla. Que eso ya lo hemos visto en el básico de falda. Quiere decir que la pinza ya no la vamos a abrir más, sino que va a quedar, la transformación va a quedar ya la pinza cerrada. Por lo tanto es importante pegarla muy bien, ya sea con fiso o pegamento. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar por la línea que hemos alargado hasta el pico de la pinza. Y bueno, al cortar por esta línea lo que hacemos es trasladar el volumen de la pinza hacia el bajo. Esto es un traslado de pinza también en faldas y lo que hacemos es trasladar ese volumen. Vamos a cortar el bajo siguiendo la nueva línea que habíamos hecho para el base. Y cortamos llegando ahí hasta justo el pico de la pinza. Y fijaos como ya se nos abre el patrón. Y nos quedaría esta forma de aquí, por eso se llama línea A, por la forma que hace acampanada. Y ahora vamos a rellenar el hueco con papel. Yo voy a usar papel marrón diferente porque del que me ha ido sobrando ya no me queda suficiente para todo el hueco. Y así también veis mejor la parte del patrón definitivo y la parte que está rellenada. Y bueno, para ello voy primero a pegar esta pieza de aquí con un fiso. Y voy a cortar el papel teniendo en cuenta que ocupe parte del relleno para pegarlo mejor. Voy a pegar también el fiso por la parte de atrás. Y voy a reducir un poquito más el papel sin que sobrepase la abertura. Pegamos también por la parte del derecho para que no se me levante mucho. Y con un par de ellos estaría bien, ya que por el otro lado ya está pegado. Y ahora tenemos que unir esta parte. Para ello vamos a alargar esta línea del bajo sobre este nuevo papel. Tiene que ser una línea, bueno, más o menos con un largo indefinido. Ahora tenemos dos opciones. Para unir esta parte ya con el nuevo bajo, podemos usar una línea curva uniendo ambas estas partes, llegando hasta aquí o apoyando un poquito hasta aquí. O lo que podemos hacer, si sois más perfeccionistas, es medir la distancia que hay desde el pico de la pinza hasta abajo, digamos lo que es la abertura, e ir trasladando esta medida hasta la otra pieza. Toda la medida la vamos a ir trasladando desde el pico de la pinza. Entonces tenemos 31, por lo que voy a ir marcando 31, haciendo marquitas, así como si fuese una cuerda que tenemos atada aquí.
Y ahora estas marquitas que hemos hecho las vamos a unir con curva o a mano alzada. A veces puede ocurrir que para que nos quede bien la curva bien definida, nos comamos un poquito de esta parte de aquí, para que no nos quede en pico, pero no pasa nada porque así es como realmente nos quedaría bien, ¿sí? No hace falta, si hay alguna marquita que queda fuera del trazo, no pasa nada. Como digo, también es cuestión de que nosotros con el ojo vayamos viendo cómo nos va quedando, porque tampoco conviene que la curva sea muy marcada, sino que más bien suavice. Entonces a mí me gusta un poquito más suave, así que voy a alargar un poco la curva para que no me quede demasiado curva la abertura. Así me gusta a mí. Y ahora terminamos ya de cortar definitivamente por el nuevo trazo. Y nada, así nos quedaría nuestra falda E-base en línea A. Es decir, que la espalda se haría exactamente igual. En la espalda lo que podéis hacer para que os quede ambos lados con la misma abertura es acortar la pinza los 2 centímetros. Recordad que la espalda, el largo de pinza medía 2 centímetros más que en el delantero. Entonces, al ser un poco más larga, la abertura va a cambiar, el volumen no va a ser el mismo. Entonces podéis hacer eso o podéis dejarlo tal cual porque realmente no afecta mucho. Ahora vamos a hacer un modelo de falda E-base y vuelo en línea A con canesú recto. Como digo, aquí vamos a aprovechar el mismo patrón para 3 transformaciones, pero podéis hacer la falda recta y el canesú normal. También tengo ya un tutorial donde te enseño a hacer el patrón de falda con canesú recto, pero a escala. Bueno, aquí como tengo la pinza eliminada, no tenemos por qué bajar justo la medida de la pinza, sino que podemos bajar más o menos si queréis. Vamos a bajar, por ejemplo, 8 centímetros y 8 centímetros en el costado. Vamos a bajar realmente entre 8 y 10 centímetros para que sea más o menos equiparable a la medida de pinza, para que quede simplemente un poquito más armónico. Y ahora vamos a escuadrar en el centro delantero de esta manera para alargar la línea. Vamos a hacer la línea un poquito de forma indefinida porque después tenemos que unir con el costado. Y ahora pues unir con curva con este otro punto. Pero como el canesú es recto, aunque no queda recto como tal, porque en realidad sigue la forma de la cintura, y la cintura al ir curva, sobre todo en este modelo que hemos transformado, pues el canesú se va a ver realmente también con esa misma forma, pero es recto por el hecho de que es paralelo a la cintura. Otra cosa que podéis hacer para que os quede perfecto es ir midiendo desde la cintura esos 8 centímetros. Aquí igualmente en esta proporción va a quedar escuadrado, porque aquí va recto y escuadrado. Y como hicimos anteriormente, podemos ir marcando los 8 centímetros y ya terminar de formar con la regla curva o a mano alzada. Quedaría más o menos una cosa así. Y así nos quedaría el canesú. En la espalda haríamos exactamente lo mismo, midiendo también la misma medida para que en el costado me case bien la costura del canesú. Y después esta pieza iría cortada. Para ello lo que vamos a hacer es marcar un piquete. En este caso va a ser doble porque estamos en el delantero. En la espalda solamente se marcaría uno para cortar la pieza del canesú y posteriormente hacer que coincida bien. Y ahora lo que tendríamos que hacer es cortar siguiendo la forma del canesú. Así, cuando yo corte esta pieza por un lado y esta por otro, también me es más fácil saber que si tengo dos piquetes pertenece al delantero, tanto el canesú como la falda. Y bueno, otra cosa que os quería decir es que si estáis haciendo una falda básica recta con el canesú, es decir, que vais a trasladar la pinza con el canesú, es importante que ahí sí que el canesú mida el largo de la pinza justo, para que podáis cortar y abrir el patrón por el pico de la pinza. Ahora vamos a ver un modelo de canesú en pico. Es un canesú que va inclinado siguiendo el pico de la pinza y hace un pico en el centro. Vamos a empezar en el costado a bajar, por ejemplo, 6 centímetros. Estaría bien 6 para que pueda resultar una inclinación media. Tened en cuenta que cuanto más pequeña sea la medida que bajemos de aquí, más inclinado va a ser el corte. Mientras que si bajamos 8, por ejemplo, casi que quedaría recto. Entonces, máximo 6 centímetros.
Y ahora simplemente con la regla vamos a unir el punto que hemos bajado con el pico de la pinza. Tenemos que unir estos dos puntos y alargar el trazo hasta el centro, que la medida del centro desde la cintura realmente va a ser el resultado de unir ambos puntos. Y así nos quedaría. La línea va a ser completamente recta, pero bueno, si queréis podéis darle una curva muy suavecita. Y ahora aquí la gracia de este canesú está en que también podemos trasladar la pinza, podemos eliminarla dentro del corte. Así que voy a cortar por el contorno y ahora os enseño cómo eliminar la pinza. Vamos a cerrar la pinza de forma definitiva. Cortamos por la cintura o corregimos en caso de no haberlo hecho. Y ahora vamos a cortar siguiendo la forma del canesú. Y aquí a la hora de cortar tenemos que pasar por el pico de la pinza que hará que el patrón se aplane. Así nos quedaría la parte de la falda, nos quedaría ya completamente recta. Si veis que se haya formado un mínimo de volumen, pues simplemente lo quitamos. Y la parte del canesú, fijaos que hace aquí como una pequeña formita a pesar de que sea recto. Lo vamos a suavizar muy poquito en caso, sobre todo, como digo, de que se haya quedado un pico muy pronunciado. Pero bueno, realmente esta es la forma que debería de tener, porque tened en cuenta que aquí hemos incluido el corte de la pinza. Entonces esto, una vez que lo cosamos y se adapten bien ambas piezas, quedaría bien con su formita. Otra de las cosas que no he estado haciendo, pero que es bueno que os acostumbréis a hacer, es marcar, por ejemplo, la guía de hilo, o si va en doble de tela. El canesú generalmente va en doble de tela, que se marca de esta manera, con 3 cruces. Hay gente que marca con 3 círculos en forma de triángulo, otra gente que pone el lomo simplemente. Y el delantero, claro, esto es un delantero, normalmente van también en doble de tela, pero en caso de que sea la espalda, que va a llevar en el centro una costura para incluir la cremallera, tenemos que hacer una guía de hilo, es decir, marcar una flecha para poder alinear. La flecha se marca, en este caso, como tenemos aquí el centro, la mitad de la separación de pecho, pues simplemente alargaríamos esa línea y ya está. Pero si no tenemos ninguna línea de referencia, con el centro siempre, y si tenemos que cortar 2 piezas, pues antes de cortar lo hacemos, marcaríamos la misma medida. En este caso vamos a poner que queremos 10 centímetros, por ejemplo, más o menos la mitad, 10 aquí y 10 aquí. Y ahora estos 2 puntos los unimos en línea recta, trazando aquí un pico y aquí otro para hacer la forma de la flecha. Y esta sería la guía de hilo, que iría alineada al orillo de la tela para que quede al hilo. Y nada, aquí tendríamos la falda con canesú en pico. Fijaos que aquí tenemos más medida que en el costado. Esto lo mismo, podéis aplicarlo con una transformación que hayamos visto previamente. Y el último modelo que vamos a ver es una falda de doble pico, o más que doble pico, simplemente tiene como una especie de onditas, es decir, que la vamos a hacer un poquito curva. Primero vamos a bajar 10 centímetros desde la cintura hacia abajo, en la parte del centro. Estas medidas, ya digo, que después pueden ir variando en función también de vuestras medidas o de vuestro gusto. Y en el costado vamos a bajar 6, para que también me quede un poquito la onda un poquito más marcada. Y ahora lo que podéis hacer es unir con línea recta provisional y después más o menos a la mitad subís un poquito y le dais esa curva, o directamente unir con la regla curva. Yo lo voy a hacer así. Y bueno, es importante también que para que se note un poquito la onda, la curva sea más o menos pronunciada. Lo importante es unir este punto con el pico de la pinza y estos que hemos bajado. Y ahora el pico de la pinza con los 10 que hemos bajado, para que sean las curvas más o menos similares, que realmente van a ser diferentes ya que esta curva es más grande que esta. Pues seguimos más o menos la misma parte de la regla. Un poquito más suave quizás, tampoco muy pronunciada porque si no va a costar un poquito coser. ¿Que veis que nos convence que lo queréis más marcado? Pues simplemente subís más la curva y ya está.
Y ahora al cerrar la pinza también la trasladaríamos. Vamos a cortar y al igual que hemos visto en los modelos anteriores, vamos a eliminar la pinza. Cerramos la pinza definitivamente. Y ahora vamos a cortar siguiendo la forma del canesu. Cortamos hasta aquí, siguiendo la curva y por último la otra curva. Y ya tendríamos formado el canesú. Fijaos que nos quedaría con esta ondita y tendría doble pico realmente a cada lado. Y el canesú, una vez cortado doble, pues nos quedaría con un pico en el centro y estos picos a cada lado. Por eso sería como doble pico y con estas ondas. Este corte es muy favorecedor sobre todo para prendas con tejido tipo jean, para que le dé ese toque vaquero. Y así nos quedaría la formita en la falda. Aquí podemos añadir un piquete para que coincida bien justo con el pico. Y lo mismo, esto iría en doblez de tela y la parte de la falda también. Y la espalda pues la haríamos también igual con el mismo corte y su pinza correspondiente. Y esta sería también otra manera de eliminar la pinza de cintura. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, comentario o sugerencia que hacerme, te invito a que me escribas en los comentarios. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.